de los compañeros. Ya, ya compañeros, me presento, mi nombre es Patricio, soy de la Universidad de Atacama y les doy una cordial bienvenida a todos a este curso de preparación de examen de grado con un carácter solidario, ¿no es cierto? Es más o menos lo que le iba comentando. Hay muchos compañeros que están pasando por un apremio económico y de salud me incluye, entonces se creó esta idea de ir en ayuda, aprendiendo, haciendo, es como el logro, ¿ya? Bueno, para partir, vamos a partir por una parte general del derecho civil. Vamos a partir por instituciones básicas. Hay que comprender lo básico para entender lo específico. Y la institución que yo elegí, y que yo he visto que en algunas ocasiones en examen de grado produce una serie de dificultades entender algunas instituciones que tienen que ver con la teoría de la ley. Lo primero que hay que comprender es visualizar en dónde está definido el concepto de ley. Y nosotros sabemos que el concepto de ley está definido en el Código Civil, particularmente en el título preliminar, artículo 1. Y este es un concepto que uno tiene que saberlo tal cual. No hay que cambiar ninguna palabrita. ¿Por qué eso lo digo? Porque yo he visto en examen de grado que hay profesores que preguntan o juegan con una serie de palabritas, porque te dice, ¿es una o es la? Entonces, uno con los nervios puede decir cualquier barbaridad y echarse el examen de grado. Tal cual. Entonces, el artículo 1 dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ese es el concepto legal de ley que hay que saber sí o sí, textual. ¿Ya? Ahora, continuando con el análisis de este concepto, la doctrina, si bien es cierto, hay cierta parte de la doctrina que considera que el concepto legal de ley del artículo 1 es un buen concepto, hay cierta parte de la doctrina que dice, no, ese concepto estaría errado. Y para ello elabora una serie de críticas. Y la doctrina la distingue en críticas de forma y críticas de fondo. Partamos con las críticas de forma al concepto de ley. La primera crítica de forma al concepto de ley dice relación con la redacción del concepto de ley propiamente tal. ¿Por qué? Porque cierta parte de la doctrina señala que el concepto de ley sería confuso en el sentido de que ¿quién le daría a ese concepto legal la fuerza de mandar, prohibir o permitir? Entonces, acá hay una discusión. Porque cierta parte de la doctrina dice que esa fuerza de mandar, prohibir o permitir que tiene el artículo 1, para unos, proviene de la voluntad soberana, vale decir, a través del plebiscito, ¿no es cierto? Otros señalan que proviene de la forma que está manifestada, la forma prescrita por la Constitución. Entonces, no estaría claro de dónde viene esa fuerza de mandar, prohibir o permitir. Lo que se ha concluido que proviene, ¿no es cierto?, de la voluntad soberana al tenor del artículo 5. Esa es la primera crítica. Entonces, es en cuanto a la redacción del concepto de ley. La segunda crítica de forma apunta o está en relación a la ubicación. ¿Qué quiere decir esto? Esta crítica. En que nosotros sabemos que el Código Civil, por muy importante que sea, muy importante sea para nuestro examen de grado, sigue siendo una ley. Entonces, lo que hace la doctrina acá es, o más bien lo que hace es preguntarse, ¿por qué el concepto de ley está definido en una ley? Vale decir, ¿por qué el concepto de ley no está definido en la Constitución política? ¿Por qué está definido en el Código? Porque el Código Civil, como dije anteriormente, es una ley. Y no puede ser que el Código Civil defina la ley. Entonces, lo que hace la doctrina es decir que el concepto de ley debería estar en la Constitución política. Porque recordemos que la Constitución política tiene todo el proceso de formación de ley. Entonces, al estar definido en el Código Civil, su fuerza normativa, su fuerza obligatoria sería bastante precaria. Eso es lo que critica la doctrina. Esas serían las críticas de forma. Ahora, tenemos las críticas de fondo. Y las críticas de fondo dicen relación con la ubicación, número uno. Y además con el concepto. Porque como dijimos anteriormente, el artículo 1 señala que la ley es una declaración de la voluntad soberana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vemos el concepto del artículo 1, la doctrina señala que le faltarían algunos insumos, tales como, por ejemplo, que la ley tenga el carácter de obligatoria. Si nosotros recordamos en las clases de Derecho Civil 1, el artículo 14 del Código Civil señala que la ley es obligatoria, pero lo dice en el artículo 14 y no lo dice en el artículo 1. Entonces, lo que hace la doctrina es que al concepto de ley le faltan características, como por ejemplo que sea obligatoria. Y otra crítica de fondo es en cuanto a las finalidades de la ley.
Porque si nosotros tomamos el concepto legal del artículo 1, las finalidades de la ley no solo son mandar, prohibir o permitir, sino que nosotros tenemos que entender que hay distintas finalidades de la ley. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo el artículo 55, que define persona, y tomamos, por otro lado, lo que dice el artículo 1, ¿cómo encuadra en el artículo 55 el mandar, prohibir o permitir? ¿Encuadra? No. Entonces, lo que hacen las doctrinas es señalar que no serían las únicas finalidades de la ley, por cuanto la finalidad de la ley, en su telos, en su origen, en su matiz, o lo que busca la ley es regular la vida en sociedad, vale decir, alcanzar el bien común. Esas serían las críticas al concepto de ley. Críticas de forma, críticas de forma. Sigamos avanzando. Ya definimos el concepto legal de ley, vimos las críticas, ahora tenemos que entrar a visualizar algunos conceptos doctrinarios del concepto de ley. Y el primer concepto de ley que tenemos que ver acá, en esta materia, es el concepto del profesor Marcel Planiol, que es un civilista francés. Clásico concepto en las clases de Derecho Civil 1, que señala que la ley es una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Ese sería un buen concepto de ley, si les preguntaran por un concepto doctrinal. Otro concepto que se agrega o se utiliza a señalar acá es el del profesor Santo Tomás de Aquino, que también, a mi juicio, me parece un buen concepto complementario al de Marcel Planiol. Santo Tomás de Aquino señala que la ley es una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Entonces, esos serían dos conceptos que a mi juicio definen de buena manera lo que es el concepto de ley. Entonces tienen que dar el concepto legal, las críticas y los conceptos doctrinales. Habiendo dicho lo anterior, ahora vamos a ver las características generales de la ley. Vamos a visualizar cuáles son las características de la ley. La primera característica es que esta es una regla social. ¿Qué significa que la ley sea una regla social? Que sea una regla social significa que está establecida para regular la vida de los hombres en sociedad. Eso es lo que busca la ley, regular la convivencia de los hombres, de las personas en sociedad, estableciendo el marco respecto al cual cada uno de nosotros podemos movernos dentro de la sociedad. Segunda característica general de la ley, sin entrar a puntualizar alguna específica, es que la ley es obligatoria. O sea, lo que quiere decir esto es que la ley no es un consejo, no es un imperativo moral, sino que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso, dice el Código Civil, los extranjeros. O sea, toda aquella persona que esté de paso por Chile está sujeta a la ley chilena. Otra característica es que la ley, propiamente tal, es permanente. ¿Qué significa esta característica de la permanencia? Que la ley va a regir, o sea, la ley va a regir desde que es promulgada y publicada en el diario oficial. Y va a terminar su vigencia con la derogación. Otra característica de la ley es que es general la ley. ¿Qué significa que sea general o que tenga el carácter de general? Es que se aplica a todos los habitantes de la República, con la misma característica anterior, incluso los que estén de paso. Otra característica es que la ley es cierta. Vale decir, la ley no necesita ser probada, por cuanto la ley está amparada por una presunción de conocimiento, una ficción de conocimiento que está al tenor del artículo 8. No sé si se acuerdan. La ley se presume conocida por todos. Entonces, nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Ya? Por eso se dice que la ley es cierta. Ahora, habiendo visto el concepto legal, las críticas de forma y de fondo, el concepto doctrinario, ahora tenemos que ver los requisitos de la ley. Profesores medios pillines preguntan, ¿cuáles son los requisitos de la ley? Y esto en ningún apunte de teoría de la ley está. Entonces, yo he visto que para puro joder al alumno pregunten estas cosas para ponerlos nerviosos. Y los requisitos de la ley se distinguen en dos. Tenemos requisitos externos, letra A, y por otro lado tenemos los requisitos internos. Primero vamos a analizar los requisitos externos. Letra A, primer requisito externo entonces es declaración de la voluntad soberana. ¿Qué entendemos por declaración de la voluntad soberana? La manifestación de la voluntad soberana, para cierta parte de la doctrina, proviene de las elecciones periódicas. Cuando votamos nosotros,
estamos haciendo manifestación de esa declaración de la voluntad soberana, porque cada vez que concurrimos a votar, estamos delegando ese ejercicio a los representantes. Otros señalan, cierta parte de la doctrina, que sería el plebiscito también, otra manifestación de la voluntad soberana. El segundo requisito externo de la ley es que esa manifestación tiene que estar hecha en la forma prescrita por la Constitución. Cuando se refiere a la forma prescrita por la Constitución, es siguiendo el proceso de formación de la ley, que eso ya es más de carácter constitucional. Pero igualmente en el PowerPoint les coloqué el proceso de formación de ley para que después lo puedan revisar. Y en cuanto a los requisitos internos, solamente señalar que la ley, o sea, cuando hablamos de requisitos internos, hay que mirar al contenido, al qué, al cómo, cuál es el contenido interno de la ley. O sea, ¿la ley va a mandar algo? ¿La ley va a prohibir? ¿O la ley va a permitir? Ya vamos a entrar a analizar estas categorías de ley, porque esto se relaciona con otra materia del acto jurídico, con el artículo 1464. Habiendo visto los requisitos internos y externos de la ley, tenemos que entrar ahora a analizar brevemente la presunción de conocimiento de la ley, que antes algo habíamos comentado tangencialmente. ¿Qué entendemos por presunción de conocimiento, ficción de conocimiento? Para algunos profesores, o cierta parte de la doctrina, esta presunción de conocimiento se trataría más bien de una ficción de conocimiento. Y sería una manifestación de una presunción de derecho. Recordemos que las presunciones de derecho son aquellas que no admiten prueba en contra. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, el Código Civil, en el artículo 8, señala, o se refiere más bien a esta ficción de conocimiento, señala que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Significa que cualquiera de nosotros, abogados, el día de mañana, o cualquier persona que se encuentra de paso en Chile, no puede alegar desconocimiento de la ley, para efecto, por ejemplo, de pagar un impuesto, o de contribuir, o de hacer algo que la ley indique. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo no sabía que podía andar a 100 kilómetros por hora en zona urbana. La ley de tránsito te dice que usted en zona urbana tiene que andar a 50. Yo no puedo alegar desconocimiento a la ley. Eso como regla general. No obstante, la regla general hay ciertas excepciones en donde yo podría perfectamente alegar desconocimiento de la ley. Y una excepción sería en materia tributaria, por ejemplo, en donde el contribuyente podría, de cierta manera, alegar desconocimiento de la ley para efecto de evitar multas, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería un caso excepcionalista. Ahora, habiendo hablado del concepto legal, las críticas, el concepto doctrinario, las características, los requisitos, ahora vamos a ver tangencialmente las clasificaciones de las leyes, porque esto después lo relacionamos con otra materia en acto jurídico. Del tenor del artículo 1 del Código Civil, dijimos que la ley manda, prohíbe o permite. No sé si recuerdan. Esto se ve al tenor del artículo 1464 en acto jurídico. Entonces hay que visualizar este conocimiento básico para llevarlo después a una materia más específica. Recordemos que la ley prohibitiva es aquella que prohíbe una conducta en términos absolutos. O sea, la ley te dice, tú no puedes realizar la conducta. La ley lo prohíbe en términos absolutos. No se puede hacer. Y un ejemplo básico de ley prohibitiva es lo que dice el artículo 1004. Recuerden, el 1004 es un ejemplo de ley prohibitiva. Si no recuerdan, les recuerdo. La facultad de testar es indelegable. Yo no puedo delegar la facultad de testar a la Carla. Es indelegable. Eso es una ley prohibitiva, que no se puede hacer en términos absolutos. No se puede hacer, ni siquiera cumpliendo un requisito. La ley te dice, no lo puedes hacer. ¿Ya? Ahora, la ley imperativa, por su parte, es aquella que exige o impone algo. Exige o impone algo. ¿Para qué? Para cumplir un requisito, para hacer algo, para llevar a cabo una conducta que la ley te exige. Por ejemplo, recordemos que la venta de bienes inmuebles o la compraventa de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública. Entonces, eso sería un ejemplo de ley imperativa. La ley te dice, claro, si tú quieres vender una casa, la ley te dice cómo tienes que hacerlo. ¿Y cómo se hace? Por escritura pública. ¿Ya?
Esa es lo que la ley te está exigiendo. No obstante ello, la ley imperativa en doctrina se subdivide en dos. Tenemos en primer lugar la ley imperativa propiamente tal, y por otro lado tenemos la imperativa de requisito. La imperativa propiamente tal es aquella que exige el requisito para llevar a cabo una conducta, que es lo que decía recién, pues la compraventa de bien inmueble se hace por escritura pública. Esa es la imperativa propiamente tal. En cambio, la imperativa de requisito es aquella que la ley te exige el requisito para hacer algo que en principio estaba prohibido. Y aquí son los casos del artículo 1464, número 3 y número 4. No se podrán enajenar las cosas embargadas, dice el código, a menos que, dice, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Entonces, no se puede, pero a menos que. Entonces te dice, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Esa es una manifestación de una ley imperativa de requisito. La ley permisiva, por su parte, es aquella ley que le da al titular un derecho, una posibilidad de ejercer algo o no que está a su pleno arbitrio. ¿Ya? Por ejemplo, el dominio. El titular, con el dominio, puede hacer lo que él estime conveniente. Puede enajenarlo, venderlo, transformarlo, quemarlo, lo que sea. Siempre y cuando no lesione el derecho de tercero. O sea, la ley te dice que tú puedes hacerlo, pero la ley te coloca una cortapisa. Entonces, ese sería un ejemplo de una ley permisiva, ¿ya? Y que le da, por así decirlo, al titular la facultad de ejercerlo o no. Ahora, esa es la clasificación de la ley al tenor del artículo 1. Ahora, otra importancia de saber el concepto legal de ley es cuál es la importancia de clasificar la ley. Y esto tenemos que relacionarlo en cuanto a la sanción. ¿Qué pasa si incumplo una ley prohibitiva? ¿Qué pasa si incumplo una ley permisiva? Etcétera, etcétera. Y ahí es lo que vamos a ir distinguiendo. Por ejemplo, si yo incumplo una norma de carácter prohibitiva, la consecuencia jurídica a ese incumplimiento, a eso que la ley te dice que tú no puedes realizarlo bajo ninguna forma o circunstancia, es la nulidad absoluta. ¿Ya? Y aquí tienen que recordar que aquí hay que tomar tres grandes artículos, que son el artículo 10, en 1466 y en 1682. ¿Ya? Entonces, la consecuencia jurídica al no cumplimiento de una norma prohibitiva es la nulidad absoluta. Cuando yo incumplo una norma imperativa, acá tenemos que distinguir. ¿Qué cosa? Si el requisito se exige en atención a la naturaleza del acto contrato o si el requisito se exige en atención al estado de calidad de las partes. Si el requisito, recuerden ustedes, se exige en atención a la naturaleza del acto contrato, la sanción igualmente va a ser la nulidad absoluta. Por ejemplo, si yo enajeno un bien embargado sin autorización del juez, la consecuencia jurídica a esa enajenación, sin la autorización de la autoridad competente, en este caso el juez, es la nulidad absoluta, porque está establecido en atención a la naturaleza del acto contrato. Ahora, si el requisito es en atención al estado de calidad de las partes, la sanción es la nulidad relativa. Recuerden el caso típico de derecho de familia. Marido casado en sociedad conyugal, que para celebrar ciertos actos debe necesariamente pedir autorización a la mujer. Entonces, si el marido le dice, no, yo voy a celebrar el acto nomás, yo no le voy a pedir permiso a la Carla Augusto, yo lo hago nomás porque yo soy choro, la consecuencia jurídica es la nulidad relativa. ¿Ya? Ahora, si es en atención a la protección de terceros, la consecuencia jurídica es la inoponibilidad, entre otros aspectos, ¿ya? Y cuando incumplo una norma de carácter permisiva, la consecuencia jurídica, según la doctrina mayoritaria y moderna, es la indemnización de perjuicio, porque es una facultad que el derecho tiene para reclamar de alguien. ¿Y cuál es la manera? Es a través de una demanda por indemnización de perjuicios. Luego,
en el PowerPoint yo les coloqué el proceso de formación de la ley, que no lo vamos a ver porque eso es más de carácter constitucional. Yo se los coloqué por si acaso, por si en la cédula le llegara a tocar esta parte, ahí lo tienen incorporado, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora son los efectos de la ley, tangencialmente. Sabemos que los efectos de la ley son los derechos y obligaciones que la ley genera. Y cuando estudiamos los efectos de la ley, tenemos que estudiar 4 tipos de efectos. Efectos de la ley en cuanto a las personas, en cuanto al territorio, en cuanto al tiempo y en cuanto a la sanción. En cuanto a la sanción, ya lo vimos cuando estudiamos las importancias de la ley. Entonces, vamos a partir estudiando cuáles son los efectos de la ley en cuanto a las personas. Sabemos ya que cuando hablamos de efectos de la ley en cuanto a las personas, tenemos que irnos al artículo 14 del Código Civil, que señala que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, dice, todos nosotros, incluso los extranjeros. O sea, lo que trata de visualizar el artículo 14 es que esta obliga a todos los habitantes en Chile. O sea, si hay un equipo de fútbol que viene a jugar con la selección chilena, ¿no es cierto? Juegan hoy día, ese equipo de fútbol está sujeto a la ley chilena, no obstante sean extranjeros. O sea, a todos los que están de paso. Obliga la ley. Ahora, dentro de los efectos de la ley, dentro de esta parte, o sea, efectos de la ley en cuanto a las personas, tenemos que distinguir 2 grandes instituciones, que vamos a entender por la promulgación, por un lado, y por otro lado, que vamos a entender por la publicación. Promulgación y publicación. Entonces, la pregunta que puede salir del profesor acá es, ¿desde cuándo produce efecto la ley? ¿Desde cuándo produce efecto la ley? La ley va a producir efectos, por regla general, desde que es promulgada y publicada en el diario oficial. Esa es la respuesta. Y la promulgación está en el artículo 6 del Código Civil, no sé si recuerdan. La ley, dice, la ley no obliga, sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política y publicada de acuerdo a los preceptos que siguen. Y recuerden que en el artículo 6, inciso segundo, se incorporó una modificación nueva, relativamente nueva, para que la tengan ahí, y en el Power yo se los coloqué en color. Y dice que el decreto supremo promulgatorio deberá contener el nombre del diputado o senador autor de la referida iniciativa. Más que una modificación de forma, es una manifestación del ego parlamentario del senador o diputado, pero no busca más allá. Y la publicación, por su parte, que está en el artículo 7, señala que la publicación de la ley será mediante su inserción, o sea, en el diario oficial. Ahí, inserción en el diario oficial. Y desde esa fecha se entenderá conocida por todos y será obligatorio. ¿Ya? Es importante visualizar y entender lo que es la promulgación y la publicación. Ahora, vamos ahora a analizar brevemente los efectos de la ley, ahora, pero en cuanto al tiempo. Y cuando estudiamos los efectos de la ley en cuanto al tiempo, tenemos que entender una serie de instituciones. Letra A, tenemos que saber qué es lo que es la retroactividad. Letra B, tenemos que saber qué es la vacancia legal. Letra C, tenemos que entender qué es la ultraactividad. Y letra D, tenemos que saber qué es la derogación. Primero que todo, entendamos o visualicemos qué es la vacancia legal. Recordemos que cuando hablamos de vacancia legal, es el periodo de tiempo que media entre la publicación de una ley y su efectiva entrada en vigencia, es lo que señala y ostila a señalar la doctrina. Y aquí tenemos muchos ejemplos. En materia procesal penal, la reforma procesal penal, la ley de tramitación electrónica. Claramente al profe de civil no le va a hacer mucha gracia que digan eso, pero es mejor señalar que, como ejemplo de vacancia legal, que el Código Civil se dictó en 1855 y entró en vigencia en 1857. Ese sería un caso de vacancia legal, ¿ya? Ahora, ¿qué entendemos por el efecto retroactivo de las leyes? Cuando hablamos de efectos retroactivos, tenemos que irlo al artículo 9 del Código Civil. No sé si recuerdan, dicho artículo señala que la ley solo puede disponer para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Pero ¿es tan así que la ley solo puede disponer para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo? Entonces, la respuesta es sencilla. No obstante lo que diga el artículo 9, igualmente se puede dictar una ley que sí tenga efecto retroactivo.
Porque recuerden, el Código Civil, por muy importante que sea para nuestro examen de grado, sigue siendo una ley. Entonces, si hay una ley que diga lo contrario, que dice que sí se pueden dictar leyes con efecto retroactivo, y entre una pugna entre la ley que dice que solo se puede dictar leyes con efecto retroactivo y no tendrá jamás efecto retroactivo hacia atrás, y se dicta otra que dice que sí se puede dictar ley, ¿qué ley va a prevalecer? Va a prevalecer la ley más nueva, por sobre la ley antigua. Eso es lo que pasa cuando se define esta serie de instituciones en una ley, porque son fácilmente reemplazables por otra ley que verse sobre lo mismo. ¿Ya? Casos de retroactividad. Por ejemplo, manifestaciones o casos de retroactividad. Yo he visto que preguntan algunos profesores. Nómbreme usted algunos casos de retroactividad. Y usted tiene que señalar que, por ejemplo, en materia de contratos, no sé si han visto los ejemplos en la tele, dice, en todos los contratos se entenderán incorporadas todas las leyes vigentes al momento de su celebración. Entonces, eso sería un caso de retroactividad. Todas las leyes vigentes al momento de su celebración, las actuales como las antiguas, se entenderán incorporadas, se entenderán incorporadas. ¿Ya? Eso sería un caso. Otro caso de retroactividad, pero que no se puede modificar, por ejemplo, es que salga una ley nueva y diga que la mayoría de edad va a ser a los 32 años, por ejemplo. Que salga una ley nueva mañana y diga, no, ¿sabe qué? La mayoría de edad es a los 32 años. Y sabemos ya que la mayoría de edad es a los 18 años. Entonces, si sale una ley nueva y te dice lo contrario, a los 32 o a los 40 años, eso no se puede, por así decirlo, esa nueva ley no puede modificar una situación jurídica ya constituida. O sea, no puede afectar una situación que ya estaba establecida con anterioridad. No sé si me explico. Por ejemplo, las mujeres solo se pueden casar a los 25 años, por ejemplo, que esa ley diga. Entonces, no se puede modificar una situación jurídica ya adquirida. No se puede alterar por una ley posterior. Ahora, continuando con el análisis, la pregunta que puede salir acá es, y también he visto en examen de grado, ¿desde cuándo y hasta cuándo produce efecto la ley? Sabemos ya que la ley produce efecto desde que es promulgada y publicada en el Diario Oficial. Y va a cesar en sus efectos mientras ésta no sea derogada. ¿Ya? Pero, hay casos en que no obstante estar derogada una ley, igualmente esa ley puede seguir produciendo efectos jurídicos. Y acá vienen los problemas. ¿Por qué? Claro, la ley rige desde que es promulgada y publicada y termina con su derogación. Y el profesor he visto que dice, pero ¿puede una ley derogada seguir rigiendo? Y aquí lo que he visto yo, bueno. Y acá, claramente, una ley derogada puede seguir rigiendo. Y acá viene el fenómeno jurídico conocido como la ultraactividad de la ley o supervivencia de la ley, como se dice en doctrina. La ultraactividad de la ley. La ultraactividad de la ley es la posibilidad que una ley, no obstante estar derogada, pueda seguir produciendo efectos jurídicos con posterioridad. Es una cosa súper rara, pero está en nuestro sistema jurídico. ¿Ya? Y es lo que hablaba recién. Cuando celebramos un contrato, no sé si nos han escuchado, dice, en materia de contrato, dice, en cada contrato que se celebre, se entenderán incorporadas todas las leyes vigentes al momento de su celebración, por ejemplo. Ese sería un caso de ultraactividad de la ley. O en materia sucesoria, por ejemplo, que señala que la sucesión de una persona que muere se rige por la ley vigente al tiempo de su muerte. Esas serían manifestaciones de la supervivencia de la ley o la ultraactividad de la ley. Y, como contrapunto, ¿qué entendemos por la derogación de la ley? La derogación, como concepto, no tiene concepto legal. En doctrina se dice que es el acto por el cual una ley, por así decirlo, termina su vigencia porque se dicta otra que viene a regular todo lo que regulaba la ley. O sea, se dicta la ley 1 que dice, tú no puedes fumar, pero se dicta la ley 2 y dice, sí, se puede fumar, entonces la ley 2 deroga todo lo que la ley 1 regía con anterioridad. Eso es la derogación, ¿ya? Todo lo que regulaba o todas las materias de aquella ley. Luego, ¿dónde produce sus efectos la ley? Esa es otra pregunta típica de examen de grado. ¿Dónde produce efectos la ley?
Y la respuesta que uno tiene que dar y visualizar en el examen de grado es que la ley produce efectos en el territorio, ¿ya? Territorio. Pero, ¿cómo está compuesto el territorio? Que son cosas básicas que uno se cae. Yo he visto compañeros que se caen. ¿Cómo está compuesto el territorio? Yo he visto yo que pregunto. Y el territorio del Estado de Chile está compuesto por el espacio territorial, aéreo, etc. ¿Ya? Territorio, espacio aéreo, atmosférico. Eso es lo que comprende el territorio. Ahora, digo eso, otra pregunta que he visto es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un hombre, por ejemplo, se va a vivir a Argentina? ¿Qué pasa con la ley chilena? ¿La ley chilena lo sigue en Argentina? Y acá viene otra materia que es los casos de la extraterritorialidad de la ley. ¿Ya? Por ejemplo, si yo no pagué una pensión de alimentos y yo soy papito corazón y me voy a Argentina y digo, no, yo me voy a Argentina y yo no pago ninguna pensión de alimentos, la ley chilena sigue al chileno no obstante donde éste se encuentra. ¿Ya? Y aquí hablamos de los casos de la extraterritorialidad de la ley que están contenidos en el artículo 15, 16, 17 y 18 del Código Civil. No se pregunta tanto, pero hay que tener al menos una idea en general. Luego vienen los efectos de la ley en cuanto a la sanción, y ya los tocamos tangencialmente. Y por último, ya para ir terminando, ¿cuánto nos queda, Carla? Para ir terminando, ¿alcanzo o no? Sé que estás por ahí. 2 minutos. ¿Cuánto? 2. 2 minutos. Ah, ya, quería ver interpretación de la ley, pero no alcanzo. Esto sería más o menos el esquema general de lo que es teoría de la ley, ¿ya? Me faltó ver interpretación de la ley versus interpretación del contrato y el testamento y la costumbre. No sé si quieren que volvamos a abrir otra ventana para terminar esto o lo dejamos pendiente para la otra semana. ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Antes que se apague. Interpretación de la ley, que también es otra materia que se pregunta harto. Ah, ya. Sigamos. Entonces, Carlita, ¿podemos dejarlo hasta acá? Mira, lo que vamos a hacer ahora, vamos a cortar esta parte y vamos a hacer una segunda sesión para ver la interpretación de la ley.